Hay que un recambio, salió Mili, llegaron Diego y Tati indisciplinados. Gracias por venir a acompañar este casi inicio de fin de semana. Ya estamos ahí, nosotros venimos arañando esta semana a ustedes con esto que de repente, bueno, nada, no es tan fácil, por eso lo digo. Es como, de repente hacen contenido, está buenísimo, los comparte Cristina. Digo, wow, primero felicitaciones y después, ¿qué les pasa a ustedes con todo esto? Gracias. Gracias. Bueno, como bien dijiste, empezamos ahí cuando terminamos las PASO, después de esa derrota catastrófica, nos armamos ahí como colectivo de comunicación audiovisual, política y audiovisual, porque nuestro fuerte es lo audiovisual. Y creo que al principio fue como esa energía que teníamos de querer como revertir algo tan catastrófico, nos dio como una inyección así de creatividad que aparecieron esas entrevistas en la calle que fueron se viralizaron bastante en ese momento. Creo que era un momento, un escenario de bastante desorientación en el territorio digital sobre todo, ¿no? Y no estoy diciendo que fuéramos un faro, pero digo, hubo como muchos faros que aparecieron ahí en medio de la necesidad de poder cambiar ese escenario, y a partir de ahí creo que todo fue increciendo, porque esas entrevistas dieron paso a pensar la comunicación política desde otros formatos que por ahí sean más disonantes, ¿no? Más disruptivos de lo que veníamos como nosotros desde el espacio nacional y popular alimentando, ¿no? Desde hace bastantes años, ¿no? ¿Ustedes hacían esto en sus, no sé, en cuentas individuales o vienen de la comunicación? No, en las cuentas no, sí venimos de la comunicación, algunos más, como decía Diego, del mundo audiovisual, del cine, otros más de la comunicación institucional, pero no, ninguno tenía como un recorrido, digamos, de influencer o de ahí de las cuentas. Y con respecto a lo que preguntabas antes, creo que también a mí lo que más quizás me emociona o me gratifica de lo que estamos haciendo es como, bueno, se puede hacer otro contenido que el que pide el algoritmo y funciona, ¿no? ¿Y cuál es digo, para explicarlo, ¿no? Porque a veces, claro, ¿qué es lo que pide el algoritmo? Y el algoritmo en general pide o violencia, o ridiculización, o bardo, o alguien mirando a cámara y bajando línea y diciendo cómo son las cosas. En general esas son las cosas que más resultado dan o más fácil dan resultado, y es como el camino que marcan para subir de seguidores o para tener muchas reproducciones, y creo que en ese punto nuestro desafío está en hacer las cosas un poco distintas y aportar otra mirada o cosas más disruptivas ahí a las redes. ¿Cuál es la estrategia para seducir con temáticas que quizás no son muy seductoras a los jóvenes? Me recuerdo de un video que hacen sobre vaca muerta y demás, que uno diría, bueno, vaca muerta no es un tema muy seductor para los jóvenes, pero sin embargo tiene un montón de reproducción, de difusión, y sobre todo lo comparten pibes que son jóvenes, de 15, 16 años, que quizás no habían escuchado hablar de vaca muerta hasta que vieron ese video en Instagram. Claro. Sí, ese formato, el de las entrevistas callejeras, y justo en el momento en el que se empezaron a viralizar esos videos, como era como un momento de campaña, creo que había como una voluntad de la comunidad, digamos, digital, de compartir más los videos esos. Nuestros ganchos siempre fueron salir a la calle y empezar a hablar, no directamente de política dura, ¿no? Sino por ahí de cultura popular, para poder justamente entrar en un diálogo con el entrevistado y generar cierta empatía, cierta calidez en ese diálogo que después le viene como en algo más político, ¿no es cierto? Lo que vos decís de Vaca Muerta creo que es lo que hicimos ahí en Cutralcó, de IPF, me parece, que hablábamos justamente de las privatizaciones y le salimos a preguntar a la gente, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Que si se acordaban de las puebladas que habían sucedido en Cutralcó a fines de los años 90, con la privatización de YPF y la cantidad de familias que quedaron en la calle. Bueno, entonces hacíamos ese link, ¿no es cierto? Y muchos hablaban de sus familias, de sus abuelos, de sus padres y qué sé yo, y no advertían de que el escenario que venía era muy parecido, el mismo. Sí, creo que además de ese gancho es un poco el juego de tratar de esa cosa tan abstracta o tan lejana, ¿no? Que puede ser la política, la economía, bueno, buscar el camino por el cual eso afecta a tu vida cotidiana
de todos los días, ¿no? Entonces también un poco buscando siempre linkearlo con el día a día de las personas que nos cambian. ¿Qué creen que estuvo lo disruptivo ahí? Porque yo recuerdo esos primeros videos, las entrevistas en la calle, que más allá de la cuestión comunicacional en sí, hacían ver que por ahí la dirigencia política estaba en un discurso con conceptos, el caso del concepto de la justicia social, o todo lo que por ahí estaba en riesgo, se asumía Milei, pero con términos que me parece que tenían mucho de la tradición política, y los videos de ustedes, como después creo que incluso inauguraron un formato que después se usó mucho, que esto de preguntar a la gente que sabe cosas en la calle, que mostraba que la gente estaba en cualquiera respecto de un montón de esos conceptos. Que estaban en cualquiera, estaban en esa. Sí, se les estaba hablando la dirigencia le estaba hablando a un fantasma que no existía respecto del lenguaje que usaba, de ¿cómo lo advirtieron a esto? ¿Cómo les llega la...? Está bueno esto que preguntás, porque hubo, en un momento hicimos una gira antes de las generales, digamos, y cuando estuvimos en Santa Fe nos reunimos con un legislador, un diputado nacional, no voy a decir quién, que era muy fan de Indisciplinados, y en un momento nos llenó el pecho cuando nos dijo: ustedes subieron línea, nos subieron línea a nosotros, algunos legisladores, ¿no es cierto? Esta cosa de revertir la bajada de línea, ¿no? Y empezar como a pensar desde abajo en determinados conceptos, ¿no? Y es cierto que hay determinadas consignas políticas que sí, que son arcaicas y que no aportaron mucho a la discusión. Pero creo que lo más disruptivo o lo que generó más revuelo en su momento fue, por ejemplo, hablar, por ejemplo, de la deuda y empezar hablando de Santi Maratea y no del FMI. Claro. Entonces, como esa cosa de encarar por algo bien popular y que era bien, digamos, del conocimiento colectivo en el sentido común más general, eso enganchaba a la gente. O sea, todo el mundo sabía que Santi Maratea había hecho una colecta para que la deuda de Independiente, pero ninguno de los entrevistados sabían de que la deuda del FMI en el 2018 la había tomado Mauricio Macri. Todos creían que la había tomado Alberto Cristina. Entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta, bueno, estamos en Narnia, ¿no? Claro, claro. Y ahí mi pregunta es, es interesante esto de nos pidieron, de alguna manera, ¿no? Nos pidieron línea y al final esa carga se invirtió, se la dimos nosotras, cuando uno puede tender a pensar de, bueno, se baja la línea. ¿Cómo es el proceso de discutir eso entre ustedes? Porque supongo que tal vez no es que están todos de acuerdo en, sobre este tema decimos esto, sobre este tema. Supongo que hay como un proceso tanto creativo, pero político sobre todo, ¿no? De eso. Sí, creo que sobre todo en este tipo de videos donde vamos a la calle, es mucho más de poner nosotros la línea, salir genuinamente a escuchar. O sea, creo que si hubo algo que estuvo presente en todas estas encuestas que hicimos, era, bueno, yo no voy a forzar lo que dicen o no quiero que alguien me conteste lo que yo estoy yendo a buscar. De verdad quiero saber... O burlarse de la gente, que también se hace mucho eso de salir a mostrar los burros que son para burlarse. Yo de verdad quiero saber qué está pensando, qué sabe la gente sobre este tema y no para juzgarlo, sino para poder entender y usar eso después para otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que no pasa tanto por armar una línea. Nosotros, si bien nosotros también tenemos nuestra militancia, y quizás en otras piezas eso está más ahí visible, es realmente ir a ver qué está pasando, porque no entendemos bien qué está pasando. Nos agarramos los pelos. Sí, eso, de ahí queremos ir. ¿Hay sillazos en Indisciplinados o no? Somos, en el momento de campaña llegamos a ser 10, ahora somos un poco menos, somos 8, ponele. Pero sí, en las mesas, digamos, de discusión que se armaban, obviamente que había consensos y disensos todo el tiempo, pero esto que dice Tati era clave, o sea, y lo que decís vos, Matías, perdón. Íbamos a la calle a buscar empatía, ¿no? Terminamos a los abrazos con los entrevistados siempre. Claro. Nunca había una cosa de como decís vos, de exponer al otro, ¿no? De decir, mira qué burro que sos. Como hay muchos influencers que lo hacen. Sí. Nosotros no somos de esa línea, nunca se nos pasó por la cabeza la idea de exponer qué mal que votaste. Simplemente estamos evidenciando una falta, digamos, de conocimiento, o una más de conocimiento. Es como, ¿qué pasa? Que hay gente que vota en contra de sus propios intereses o de sus propios deseos, ¿no? Claro. ¿Qué impacto tuvo la decisión de hacerlo federal? Porque no es que ustedes grababan desde Capital Federal solo el contenido que se discutía en Capital Federal, sino que hacían todo un laburo territorial de ir a las provincias, hablar de los temas que importaban en cada provincia y demás.
¿Qué valor agregado le dio eso al contenido de no solo pensarlo acá y hacerlo acá, sino pensarlo de afuera y también hacerlo afuera de la capital federal? Creo que es una de las cosas que más riqueza le dio a lo que hacemos, creo. Y también esto de encararlo siempre desde el territorio, de juntarnos, llegar a un lugar, juntarnos con la gente de ahí, preguntarle qué cosas están pasando ahí y no tratar de imponer nosotros esa agenda. Creo que eso también le dio mucha diversidad a lo que fuimos haciendo, ¿no? Poder realmente intentar hablar de los temas que se están hablando ahí y no imponernos nosotros desde un lugar que no es ese. ¿Y cómo fue cambiando, digo, desde un inicio hasta hoy el proceso de la creación? Porque digo, al principio debe haber sido como una cosa más, bueno, empecemos a ver esto, cómo impacta, qué funciona, qué no funciona. Digo, hicieron algo muy difícil que es encontrar lo que funciona, y ahí creo que hay un valor muy importante. Bueno, ahora están viviendo cosas nuevas en el sentido de pronto se les acercan, no sé, políticos o políticas que le dicen, che, nos hacen este video, o che, necesitamos que nos asesoren, che, ¿cómo se hace esto? Les empezaron a pasar cosas raras, raras en el sentido de, che, cuando arrancamos esto tal vez no imaginábamos que nos iba a pasar esto. Y nos posteó 2 veces un video de Cristina, así que eso no lo imaginábamos, bajo ningún punto de vista lo imaginábamos. No, sí, nos pasaron un montón de cosas, fue un proceso de creatividad constante. De hecho, como decía Tati al principio, muchos venimos del cine puro. Entonces, en ese sentido... Se nota. Nosotros no queríamos abandonar, bajo ningún punto de vista, la idea de hacer cine. Y ahí empezamos a experimentar con formatos más de ficción, con estos cortos más distópicos de qué pasaría si ganase Milei, eso en la campaña. Y después implementamos. Buscamos hacer una comunicación con una serie que está discontinuada, todavía no la terminamos, pero está ahí como en proceso, que sacamos 4 capítulos, que se llama Las Fuerzas, que era una serie de ficción donde filmábamos en tiempo real. O sea, hacíamos una ficción en tiempo real, con las cosas que iban pasando en la Argentina en el día a día. O sea, en vez de filmar un documental tipo crónica periodística, que fuera como recopilando los sucesos que iban pasando día a día, bueno, dijimos, vamos a buscar a un par de actores, vamos a hacer una historia de amor entre estos 2 actores y que los actores se crucen en una marcha, que se crucen en... Bueno, que todo lo que está sucediendo, digamos, en la Argentina, en términos sociales, políticos, etcétera, bueno, sea como estos 2 actores, estos 2 personajes de esta ficción estén todo el tiempo siendo interpelados por esta Argentina, ¿no? Una especie de amor en los tiempos de las fuerzas del cielo, no sé. Y bueno, siempre hay como siempre existió la voluntad de generar formatos nuevos. Ahora hicimos un formato medio, el que subió Cristina el otro día, que fue como medio así, cine, bueno, che, hay que hacer el algo. verdadero cine. Claro, hicimos una cosa que es medio film noir, que es esta idea del policial negro, ¿no? Nos parecía que había un montón de ingredientes que tenía digamos, el caso toda la investigación del atentado a Cristina, que eran como propios de los códigos que maneja el policial negro, el film noir. Entonces dijimos, bueno, a ver, con un poco de material de archivo, con una música bien de film noir, con blanco y negro, con una serie de planos que, bueno, ahí se armó algo que nos pareció como simpático para tratar de comunicar lo que todos iban a comunicar, pero desde un formato distinto, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y cómo fue la llegada de Cristina a eso? ¿Sabían que ella lo iba a levantar? ¿Se sorprendieron en el momento? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el detrás de escena? El detrás de escena. Sí. Queremos saber los No, detalles. todo. Lo empezamos a viralizar por WhatsApp antes Sí. de publicarlo y de repente, che, parece que le gustó a Cristina y parece que lo va a publicar. Y dijimos, wow. Sí. Sí, aparte teniendo en cuenta que... Ya había pasado que... No, pero digo que sí. 10 minutos antes de terminarlo no sabíamos si era un formato que iba a funcionar o no. Nosotros Claro. dijimos, queremos hacer algo para esta fecha y tener un video para salir, vamos a experimentar con esto. Y era como, bueno, capaz no lo podemos usar porque no se arma, y se terminó armando de una manera que le llegó y le gustó. El anterior, que habíamos hecho de la Ley de Bases, fuimos a un programa de televisión que se llama QR. Sí. Y bueno, y ahí lo pasaron y Cristina lo vio y el día siguiente lo levantó. Claro. Y fue como, bueno, primero ahí, supongo que ahí ya nos habrá conocido.
a ver, espero, supongo, imagino, deseo que ella nos haya conocido desde la campaña, pero... Pero entonces, o sea, el primero se enteraron cuando salió. Fue como salió, ella lo levantó y se enteraron ahí, che, nos levantó nuestro video. Sí. Y acá como que les avisaron antes. Acá nos avisaron, che, hay muchas probabilidades de que la jefa levante el video. Claro. Lo levantó. Estábamos como así, como expectantes y sucedió. Sí. Qué increíble. Sí, Me quedé pensando tipo en el momento que te enterás, che, bueno, a ver, esto está pasando. Está pasando. Sí, Y están pensando cosas para lo que viene que nadie sabe muy bien qué es, pero... Todo el tiempo Todo el estamos tiempo, pensando. Ese es nuestro problema. Sí. Que tenemos muchas ideas y pocos recursos para hacerlas todas. Y tiempo, sobre todo. Y tiempo para tiempo hacerlas como todas. Y acá, digo, bueno, vos venís del cine, vos venís de la comunicación, pero el resto, los otros 6, digamos, ¿también son del palo del cine y la comunicación o hay...? Juani, que es el chico del sobre todo. El que lo vemos Claro. muy seguido. Él estudia cine en la UNA, o sea, le gusta el cine, es músico. Todos estamos como muy compenetrados con las artes y con el arte y la comunicación. Cristóbal, que es otro de los chicos que salía a entrevistar, también él es guionista. Javi también viene del cine como yo. Después hay otro chico que es editor que también es cine puro. La verdad que, bueno, venimos del cine y la comunicación. Y la Claro, política. una combinación explosiva y a todos saben y hacen o militan en política, además hace un totalmente. tiempo. Bueno, un poco lo que... Ahí está también, digo, cuando uno dice, no, bueno, pero no sé cómo, bueno... Hay gente acá con know-how también. Sí, pero ¿sabes? digo, esta idea de cruzar la comunicación política con la cuestión más cinematográfica se hizo un montón de veces, no estoy diciendo que no se haya hecho, ¿no? Claro. Pero digo, en el escenario, digamos, actual, en esta cosa contemporánea que hay en las redes, no sé si se hizo tanto o si se hizo, por lo menos acá no se viralizó tanto, me parece. Y creo que es un formato que, los formatos de ficción me parece que están buenos para implementarlos. Sobre todo en tiempo real, ¿no es cierto? Porque uno puede ver un montón de películas que puedan como documentales o ficciones que han hecho una lectura acerca de determinados procesos de la política en Argentina. Documentales hay un montón. Y para ir cerrando, porque se nos está yendo el programa, pero estaba leyendo un poco, estaba con el celular porque estaba leyendo un poco el chat de YouTube. Y, por ejemplo, Fran nos pregunta, ¿cómo se les puede aportar? Indisciplinados, dice otro, los amo, compañeros son hermosos, inteligentes, Italiani dice, son muy grosos estos pibes, Fran dice que genios, bueno, tienen un club de fans. Pero acá, por ejemplo, preguntan esto, ¿no? ¿Cómo, si hay alguna manera de ayudarlos? En todas nuestras redes sociales, donde va el enlace, Están los links. hay un enlace para que por algunas de esas aplicaciones que hay para donar dinero mensualmente acá en la Argentina o afuera, nos puedan hacer un aporte ahí. Y también, bueno, los mensajitos los leemos, tratamos de contestarlos todos, así que también El nos pueden... aporte también emotivo. Sí, Estás por llorar. Todo el tiempo. Está por llorar. Bueno, entonces, entran a las redes sociales de ustedes, hay un link o hay algún paso a paso para aportar y ahí todos los que están escribiendo pueden ir a aportar automáticamente, salen de YouTube en 3 minutos y van al Instagram de Indisciplinados y bueno, a las otras redes sociales. Sí, están también TikTok. tenemos en YouTube, en TikTok. En TikTok no subimos todos los videos porque por el tema de la música, Claro. no los puedo subir, Claro. pero los pueden ver en YouTube, en X. Twitter, sí, yo me quedé con Twitter, en Instagram y Facebook. Bueno, vayan a hacer esos aportes. Gracias por haber venido hoy. Gracias a Nosotros ustedes. también los recibimos y somos un poco fans. Nos gusta mucho lo que hacemos y de hecho el otro día transmitimos el video que publicaron sobre el atentado a Cristina. Así bien. que gracias. A ustedes. Los esperamos pronto. Ojalá puedan volver. Y Mati y Valen, descansen el fin de semana. Sí. Diviértanse. Ay, ojalá no hagan haya cosas de noticias. abuelas. Lauti, feliz día del niño. Mimi, genia, descansá. Cuidá a Lauti si lo volvés a ver durante el fin de semana. Y nosotros nos volvemos a ver el lunes con malas noticias, pero buena energía. Y tal vez alguna ¿Por qué buena campo? noticia traemos. Chao. Chao.